etcétera, cambiamos radicalmente de rumbo para meternos en otro ambiente diferente. Como digo aquí, mira, este sí que sobrecoge, ¿no? Sobrecoge lo que decía la doctora del agua. O sea, está buen analizado. En fin, es una sección que queremos recuperar, que estuvo hace unos años aquí en Cuarto Milenio y que le hemos dado un plus. Creo que es importante porque sus historias son muy importantes y muchas veces nos llegan y nos sorprenden, ¿sí? A nosotros, que llevamos toda la vida leyendo historias y buscando historias, siempre hay alguna que nos sorprende, que va un poco más allá. Y eso es lo mágico de hacer este programa. ¿Recuerdan el gabinete de expertos? Pues sí, que como bien decías, retomamos nuestro gabinete de expertos porque son tantos los casos que llegan a nuestras vías de contacto que tenemos que dar solución o por lo menos intentarlo a la mayoría de ellos. Cuando no podemos hacer una investigación in situ, vamos a ver si nuestros expertos pueden solucionar o pueden, por ejemplo, darle algunas vías para que ellos lleguen a la solución de casos tan impactantes como el que nos llegaba este mismo verano. Es la historia de María. Ella nos contaba que desde muy pequeña, 7, 8 años, cada vez que iba a visitar a sus abuelos, a la localidad donde vivían, que era La Gineta, en Albacete, tenía sueños, pesadillas recurrentes. Nos contaba que veía un almacén con portones verdes y que dentro había un montón de cadáveres apilados. Nos comentaba, me despertaba muy sobresaltada. Pues en una moneda tiene que haber por huevo una china de crema pegada. Al principio, como suele ocurrir con los niños, se callan, no se lo cuenta a nadie, hasta que un día decide revelarle su secreto a la familia más cercana, además a la dueña de la casa, a su abuela. Su abuela le dice que es un sueño, que lo deje ahí, que son tonterías, que es una pesadilla, que no vaya más. Pero ella, con el paso de los años, sigue teniendo constantemente ese sueño. Nos comentaba en su mail que ya con 11 o 12 años, su abuela, después de ella insistir muchísimo en que esas pesadillas la desvelaban todas las noches, decide revelarle un secreto casi familiar. Y es que en la casa del lado, durante la Guerra Civil, nos dice, había sido un lugar donde apilaban los cadáveres. El edificio había cambiado y no se parecía al que veía en esas pesadillas. Pero su abuela le dijo que antiguamente sí que tenía unos portones pintados de verde como los que ella veía. Ella se enfrentaba a esos portones y cuando abría esas puertas, cuando cogía la manija y hacía la acción de abrir, siempre dentro de esa pesadilla veía esos cadáveres apilados uno encima de otro. Bueno, es simplemente un sueño de niña, ha quedado en su recuerdo como una historia que oyó en algún sitio, o hay algo más detrás de este sueño recurrente. Nuestros expertos van a intentar darle, aunque sea, una pequeña solución. Querida María, tu caso es bastante interesante y trata de un recuerdo compartido entre tú y tu abuela. Un suceso traumático de tu abuela es transmitido a ti. Y esto se realiza a través de lo que hoy se llama epigenética, que son experiencias vividas que son trasladadas desde el cerebro al genoma y de ahí a los descendientes. De esta manera, un suceso traumático de tu abuela es revivido a través tuya y a través de la pesadilla. Cuando tu abuela te cuenta el suceso traumático, las pesadillas dejan de tener su razón de ser. Por lo tanto, cuando el inconsciente pasa al consciente, la herida traumática desaparece. Eso ya lo decía Freud. Gracias, muchas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, tienes un trocito de algo. En el caso de estos sueños que María tiene durante estos largos años y que se repiten con cierta asiduidad cada vez que visita esa casa, hay dos posibles explicaciones. La primera, la más sencilla, es que, aunque ella no lo recuerde, escuchara siendo niña algún tipo de conversación, de retazo, de escucha entre los familiares que habían podido hablar de ese lugar
sin que ella lo recuerde. Es decir, sería algo así como un recuerdo reprimido que aflora en el sueño cada vez que visita ese lugar, ya que hablamos además de sucesos bastante terribles, ¿no? Esa sería la explicación, digamos, más lógica. Habría una segunda, una posible explicación que es más compleja, y es que María, en el estado de sueño, en esa fase en la que el inconsciente es más libre y viaja por otros territorios, pueda captar que haya una especie de emanación en el lugar y que ella capte esas emociones y que las manifieste a través del sueño, que una vez que se sale a la luz de esa verdad, el sueño desaparece. Pues ahí están las opiniones, traumas que se transmiten hasta de generación en generación, o verdaderamente hay un lugar en el que algo queda marcado y nosotros en nuestro inconsciente, en esos sueños que no sabemos muy bien, en los estados en los que entramos, recurrimos a ese lugar en ese momento, por ejemplo, de la guerra civil, y a ese portón verde. Bueno, pues nuestra amiga María ahí tiene la solución, que se quede con la que ella crea conveniente. Y si ustedes desean también que los expertos le den una posible explicación a lo que acontece en su familia, en su vivienda, en el entorno natural que tienen normalmente, ya saben que tenemos las vías de contacto para que nos hagan llegar sus casos y nosotros a través del gabinete de expertos intentaremos darle una solución. Y ahora una historia para la que no cabe experto posible, ni gabinete que encuentre la solución, porque es un enigma que dura ya 12 años. Es un enigma doloroso, triste y lleno de incógnitas todavía hoy. Verán, un domingo hace ya mucho tiempo, y en esta misma posición, un invitado que viene a continuación y que antes ha estado con nosotros, Alfredo Perdiguero, el policía, el portavoz del sindicato, me contó una historia. Se me quedó la mirada, digamos, demudada, una expresión de profunda gravedad. Un policía que ha visto muchas cosas, eso anunciaba que había algo que le marcaba profundamente. Estábamos hablando de ritos, quizá ustedes lo recuerden, acabamos la temporada anterior. Ritos de determinado tipo, de beber. En Zaragoza había problemas con algunos exorcismo. Bueno, yo bastante desagradable. En aquel momento me dijo, Iker, nunca has tocado el asunto del compañero nuestro, el Geo, que murió en el piso de Leganés poco después del 11M y aparentemente por la inmolación de los terroristas que estaban allí. Yo recordaba que eso se había contado, incluso en los informativos, pero también luego en mi silencio. Algo había pasado con la tumba. Hoy sabemos que era una tumba sin nombre. La tumba de ese hombre que murió heroicamente en un proceso de investigación, en un instante de crisis total en nuestro país. Y me contaba Perdiguero que había sido víctima de lo que parecía un rito. ¿Qué rito? ¿Con qué objetivo? Qué extraño, ¿no? Localizaron su tumba. No era fácil. Hay otra posibilidad. La mantienen otros investigadores que van a estar aquí. Que ese cuerpo del Geo, de una historia tan polémica, tan tremenda y sobre la que no tengo tanta información, aunque ustedes me preguntan mucho, como el 11M, había sido víctima de un borrado de pistas. Se intentaba quitar algún tipo de huella porque ese cadáver era molesto, porque quizá era la guía de entrada a un mundo que no era la versión oficial. Yo, se lo confieso, no lo sé, ¿cómo voy a saberlo? Pero sé que la cara de Perdiguero me decía, hay que intentar investigar. Este es el resultado. 11M, la extraña profanación. ¿Quieren conocerlo? El 11 de marzo de 2004, un terrorífico atentado en los trenes de cercanías de Madrid dejó 192 muertos, miles de heridos y una sociedad conmocionada. Fue el comienzo de un enigma que nunca se llegó a resolver por completo. El 3 de abril, varios de los presuntos implicados mueren en la explosión de un piso en Leganés. Allí también pierde la vida en acto de servicio el Geo Francisco Javier Torronteras. Días después, el 19 de abril, ocurre un hecho insólito que entre tanto sufrimiento pasa casi inadvertido. El cuerpo
cuerpo del policía es profanado. Extraño suceso en el cementerio sur de Madrid. Unos desconocidos han profanado la tumba del geo que murió en la explosión de Leganés, donde se suicidaron buena parte de los responsables de los atentados del 11N. El cadáver del geo fue extraído de esta zona de nichos del cementerio sur de Madrid. Lo sacaron, volvieron a colocar cuidadosamente la tapa y después hicieron algo verdaderamente inusual. Lo arrastraron 600 metros hasta el muro del cementerio. Allí lo golpearon y después le prendieron fuego. Aún hoy se desconoce la identidad de los autores y su posible móvil, pero pronto se descarta